Bueno, hola, soy Jimena y vamos a empezar la clase número 5, la última, y esta se llama ¿Cómo y qué ha logrado el feminismo? Esta sesión quiere hacer quizá un recorrido histórico por todas las manifestaciones que las mujeres han llevado a cabo para esta lucha constante y de sus derechos. Le llamamos, esas, esas no son formas, porque entonces, ¿cuáles? Empezamos desde 1791, ya platicamos de Olympe de Gouges. Ella redacta la Declaración de los Derechos de la Ciudadana, de la Mujer y de la Ciudadana. Estamos hablando de un tipo de manifestación diplomática, un medio de protesta diplomático que era por medio de la escritura, por medio de declaraciones que involucraban los derechos de las mujeres. Del mismo modo, en 1832, en la segunda ola, fue Mary Smith quien mete una petición al Parlamento británico para solicitar la reforma y se les otorga el voto a las mujeres. Seguimos viendo aquí un tipo de manifestación diplomática, todo por medio de los aparatos gubernamentales e inclusive de derechos. Pero acuérdense también que ya en la segunda ola, que es el sufragismo, empiezan las revueltas, empiezan las manifestaciones. Tenemos esta manifestación de mujeres trabajadoras donde salen a marchar en las calles de Nueva York. Se cuenta que fueron 1,500 mujeres. Aquí ya tenemos dos tipos de manifestaciones, la diplomática y las que ya son colectivos. Tenemos otra que me causa mucho revuelo, la llaman también la manifestación suicida. Y como les platiqué el día que les hablé de Emily Davidson, no se sabe realmente si ella quería suicidarse, pero a final del día la lucha era para sus derechos, por los derechos de todas. Y esta cita que les pongo aquí es de una película que precisamente habla de toda esta ola, se llama Las sufragistas. Si tienen la oportunidad de verla, se las recomiendo ampliamente. Tiene de todo, tiene quizá todo lo que engloba a la corriente de la segunda ola. Y dice así, el temor es que no se quebranten. Si una muere, tendremos sangre en nuestras manos y ellas tendrán una mártir. Y justamente en estos años, o sea, esta película está ambientada en toda la lucha de sufragista de Inglaterra, 1850 más o menos, y estaba diciendo eso, y le tenían miedo a las mujeres porque sabían que estaban tomando poder. Entonces esta otra manifestación fue mediática, se llevó por medio también de medios de comunicación y quizá no fue la muerte de Emily Davidson lo que marca esta diferencia en la manifestación, sino que lo que pasó después, lo posterior. En el funeral fueron 5,000 mujeres las que acompañaron al féretro y iban vestidas de blanco con brazaletes. Ah, sí, es con Meryl Streep, esa película. Con brazaletes negros y marcharon en el cortejo fúnebre por todas las calles de Londres. Aquí tenemos otros dos tipos, que es ahora sí que el suicidio que expone Billy Davidson y del mismo modo acompañar y marchar, acompañar al cuerpo de una de sus mayores representantes en ese momento. Aquí se las enumero. Ay, perdón. Han habido todas las formas posibles y por haber de hacer una queja pública, de hacerse escuchar. Tenemos hasta marchas de silencio, son manifestaciones pacíficas que se han llevado a cabo en la Ciudad de México. Ya hay movimientos, ONG. Los movimientos pueden ser como el Ni Una Menos, que en realidad inicia posterior a las muertes de Juárez. También está el He for She, y así como las mismas organizaciones del Estado mexicano, bueno, en México más bien, han logrado organizarse y llevar movimientos con mucha fuerza, están pasando en todo el mundo. Este movimiento lo podemos ver como una manifestación más institucionalizada o del mismo modo como más estructural. Del mismo modo, tenemos publicaciones literarias. No sé si alguna de ustedes haya leído a Virginia Woolf. Ella decía, escriban mujeres, escriban, porque por muchos años nos fue prohibido. También realicé un trabajo sobre
los derechos de autor de las mujeres. Y es muy curioso que pase que antes de 1800, no, 1850, 1870, habían muy pocas obras escritas por mujeres. Virginia Woolf también tiene una frase muy célebre que decía, anónimo es quizá, es la mayor parte de los anónimos puede que sean mujeres. Y lo vemos desde Mary Shelley o las hermanas que escriben Mujercitas. Las publicaciones literarias tienen una fuerza muy importante porque ahí escriben las desigualdades sociales, las teorías de género, teorías políticas, análisis políticos y sociales, que es precisamente por lo que estamos estudiando estas clases. Del mismo modo, tenemos performance. Los performance vienen más como de Ay, espérenme, le di otro, que no era, ya. Tenemos también los llamados antimonumentas. ¿A qué refieren? La palabra monumento recae en sexo, pues de hombre. Entonces lo que hace esta antimonumenta quiere que vaya hacia el género femenino. Y del mismo modo representa lo contrario a un monumento. Un monumento representa una situación célebre, algo que recrea dicha, algo que se tiene que celebrar. Por otro lado, los antimonumentos refieren más a conmemoraciones, a cosas que nos duelen, situaciones de luto. En este caso, yo les comento que la antimonumenta es por las víctimas de feminicidio. Las tenemos en Campo Algodonero e inclusive algunas en la Ciudad de México. Otro de los tipos de manifestaciones que han hecho las mujeres es denunciar, es buscar la protección a derechos humanos. Y esto se los digo por parte en medios que son jurídicos, por parte de MP, se han hecho también muchas denuncias a las cuales no se les dan seguimiento. Otra parte que lleva mucho la manifestación del feminismo es la música. Me parece que se llama Paola, la compañera del miércoles, nos compartió música de su otra compañera. Está Vivir Quintanilla y hay muchísimas más mujeres que están escribiendo, pero tristemente están escribiendo de situaciones que nos conciernen, que nos competen y que nos duelen. Porque, por ejemplo, la canción Sin Miedo es una canción que a mí me hace llorar mucho. O sea, yo la estoy escuchando y me conmociona mucho y me duele mucho esa canción. Y también este es un medio de manifestación por medio del arte, que es lo que habíamos platicado en la clase pasada. Esta música, estas canciones visualizan la violencia de género. Otro tipo de manifestaciones son los bailes. Vivir Quintana, gracias. Tenemos bailes que son formas pues, de expresión e interacción. Hubo un performance, el 8M, me parece que fue en Monterrey, donde se juntaron bailarinas, quiero suponer, yo no sé mucho de bailes realmente, pero eran como de danza contemporánea y otras eran de danza clásica. Y bailan esta canción de Vivir sin miedo, Canción sin miedo, perdón, y también te muestra mucho porque el baile, la danza te expresa y también lo han hecho. Han habido películas y documentales. Quiero comentar precisamente el documental de Maricel Escobedo, que voy a poner un ejemplo posterior. Y también se ha hecho por la parte cinematográfica, se ha manifestado por esta parte. ¿Y cómo se ha manifestado? Precisamente evidenciando todas estas violencias, todas estas culturas de violación, de feminicidios, se ha hecho para tomar plena conciencia. Del mismo modo, propagandas que van desde folletos hasta pancartas, hasta páginas en Facebook. Hay muchísima información sobre lo que están buscando las mujeres. Hasta ahorita llevamos 11 tipos de manifestación. Aquí tengo 9, pero acuérdense que ya les había dicho otras 2. Vamos a los performance. Los performance, a mi parecer, bueno, o a mí los que más me gustan son los que mezclan lo que es música y mezclan baile. Pero del mismo modo hay muchísimas otras formas de hacer performance. Y se han hecho también pinturas en espacios públicos. Creo que el ejemplo más claro es la valla que se puso en Palacio Nacional.
se pinta, pero bueno, estas pinturas, estos semblantes muestran precisamente la exigencia, la exigencia de las mujeres. Inclusive hemos llegado a paros nacionales, un día sin mujeres, una actividad que molestó mucho el año pasado. El año pasado precisamente, es que no leí bien, el performance es como el de... Sí, justamente, justamente. Ese es un tipo de, pues sí, performance y además ahí mezcla baile y ahí está dando su exigencia por medio del discurso. Y, ¿Y qué hicimos? O sea, ¿qué hizo el público realmente? Burlarse, sacar memes. Con la música ni se diga. Cuando empezó, creo que fue el año pasado, si no es que un poquito más atrás, con la de Un violador eres tú, también empezaron a hacerles memes, burlándose de estas exigencias. Sí, justamente. A mí me fui a unos 15 años en enero del año pasado y cuando se armó la batucada pusieron esta canción de El violador eres tú y yo dije, ¿qué? Me sentí muy incómoda. Fue, pues justamente es esto, ¿no? Que te expresas, te manifiestas de muchas formas, ya llevamos 12 formas y a todas se burlan, les exigimos y se burlan. El paro nacional, muchos hombres y mujeres también, porque como les digo, la deconstrucción es constante. Y y lo que pasó es que son unas huevonas por no querer ir a trabajar. ¿De qué va a servir? Y justamente se quería visualizar que somos indispensables para la vida pública, para la vida política, para la vida económica de un país. Y el haber realizado, y si se hubiera realizado correctamente o todas nos hubiéramos quedado así en nuestras casas, no hubiéramos salido, no hubiera pasado nada, se hubiera visto esta gran diferencia. Yo recuerdo también que, ay, sí, que nos daba permiso de qué, es brutal porque se trata de que nosotras, no se trata de volcarlo, se trata de darse cuenta o dar cuenta a las demás personas de lo que está pasando y nos siguen matando día a día a día. Y el paro nacional realmente, si hubiera funcionado a un 100%, si hubiera visibilizado realmente lo que queríamos. Continuamos con... Ok. Este es un tema que queremos como resumirlo porque es algo que causa todavía mucho ruido, ¿no? O sea, la iconoclasia o vandalismo. Yo me acuerdo, como les digo, todo el proceso de construcción es constante, es un proceso, vaya, y los procesos no son lineales. Cuando yo empezaba a leer todo esto, bueno, teoría de género empecé hace un año, pero ya que me llamaba la atención, fue quizás como 2 años más o menos. Por eso del 2018 hubo nuevamente muchas pintas y yo decía, bueno, es que ¿por qué rayan? ¿O qué ganan? Pero ya después, espero que todos hayan visto el video de la mamá de una víctima de feminicidio que decía, y si quieren romper, que rompan, y si quieren rayar, que rayen, y la que no nos estorbe. Y es que, ¿saben qué? ¿Qué le dice? ¿Cómo le vas a decir a una mujer, a una madre, o quizá a un padre que pierde a su hija, o a una hermana, o sobrina, o cualquier... Me molesta mucho tratar de hacer este tipo de comparación para generar empatía. Si fuera tu familiar, ¿cómo te sentirías si te dijeran, no rayes? Ok, sí, yo sé que rayando no vas a poder conseguir nada, ¿no? Pero ¿saben qué se consigue? Que volteen a ver la lucha. El año pasado, en 8M, que hubo mucho vandalismo supuestamente, fueron 2 semanas o semana y media de estar en medios de comunicación. Y eso es importante, que se voltee a ver el movimiento. Y si no se ha hecho, si no nos han volteado a ver con más de 14 manifestaciones pacíficas, artísticas, pues tenemos que hablar su lenguaje, ¿no? Pero aquí hay una diferencia enorme. La iconoclasia, este término refiere desde um, siglos muy atrás, me parece en la etapa bizantina, porque precisamente, porque precisamente es el término iconoclasia es romper símbolos. Pero ¿qué refiere? La iconoclasia refiere una cosa muy importante, que viene motivada.
¿A qué viene motivada? A que la destrucción del arte es con intención y o motivos políticos, sociales o económicos. En este sentido, no, las pintas que se han hecho mediante monumentos y justamente es lo que les platicábamos hace a un momento de los antimonumentos. Un monumento representa un logro, una lucha que se culminó, salió bien, pero entonces yo les pregunto si, hablando aquí en la Ciudad de México, podemos hablar de un Estado de Derecho, al menos para nosotras. Se nos violenta institucionalmente, se nos niega el acceso a la justicia por falta de ingresos y a final del día un monumento no va a representar nada. Cuando un monumento pierde la validez porque sus ciudadanos y la gente del país tienen falta sus derechos, un monumento no va a significar nada. Entonces es así que se hace directamente a estos monumentos. ¿Para qué? Para dar cuenta de que los motivos por los que se erigió ese monumento ya no permean en la sociedad que nos compete en el día de hoy. En cambio, el vandalismo, que es el antagónico de la iconoclasia, no va motivado, no tiene motivos políticos, no tiene bases sociales, solamente lo motiva la ignorancia únicamente. Y tenemos que quizá tener bien en cuenta esto y probablemente sea como que muy ruidoso, pero a la vez se me hace muy hipócrita cuando hablan de este tema porque es que no, los monumentos, las personas que limpian, ok, si tanto te importan las personas que limpias, vas y y te organizas con ellos para pedir mejores oportunidades laborales. Si tanto te molesta que los monumentos sean rayados, tienes que entender el proceso de por qué están aquí y por qué los están rayando. Así que nuevamente yo les digo que no es vandalismo, porque el vandalismo representa ignorancia. Y justamente la iconoclasia recrea y quiere mostrar esta falta de un Estado de Derecho hacia las ciudadanas, porque en ese sentido va orientado a esta falta de vida digna hacia las mujeres, pues estamos expuestas a violencia de género a diario. Y continuando, y justamente de esto es que esta foto es de hace un año. Esta es la cuenta de Instagram de, a ver, déjenme los que se quejan son los mismos que van a... Exacto, justamente Itzel y Claudia. Y sí, Saret, sí vi ese post de las mujeres que limpiaban con gusto y que gracias. Eso es empatía, eso es sororidad, porque es algo que nos une. Y pues es muy bonito. Bueno, retomando, este post, les digo, es de hace un año. Fue precisamente en la marcha del 8M. Este Rodrigo de la Sierra es el artista, el arquitecto de esta obra. Y no se trata de que sean como aliados, ¿por qué no? Pero quiero suponer que a comparación de otros, dijo, bueno, para eso es, ¿no? Porque eso representa, que decía apoyo total, ni una menos, no importa que pinten, Timo entre la gente, Timo es el nombre de su obra. Las manifestaciones son grito para darse a escuchar, mi apoyo total al paro nacional, apoya. Ok, y él entiende precisamente lo que está haciendo la iconoclasia. Él no está diciendo, ay, es que vandalizaron a mi Timo, ¿no? Y él sí va a decir, es que, güey, mi obra, lo puede decir. Exacto, sí. De hecho, precisamente con la pintura de Madero, ahí estuvo muy gracioso porque él lo pinta y dice, bueno, él no, lo pintan las compañeras de Bloque Ocupa, me parece, en la CNDH, y él escribe no me acuerdo si fue un tweet realmente o fue en Instagram, y publicó algo como, ay, espero que con eso puedan tener, su lucha pueda lograrse, o sea, como que muy enojado. Pasaron como 5 o 6 horas y cambió y volvió a subir otro tweet o post en Instagram. Les digo, no me acuerdo en dónde fue, en qué plataforma. Y dijo, ah, no, sí, perdón, pero que muy indignadísimo porque pintaron su Madero y mira, yo creo, a ese señor no ni lo conocían. Y es lo que sale en sus redes sociales. Creo que su obra se hizo famosa porque la rayaron. Pero bueno, otro tipo de ejemplo es
este caballito que tenemos afuera del Palacio de Bellas Artes. Y el artista escribe bien, por eso se instaló sin pedestal, para que el padre de la democracia fuera parte de las manifestaciones sociales y democráticas. Ojalá se quedara así como testimonio de esta protesta. Porque entonces yo les repito, cuando un monumento no sirve, cuando tú lo rayas, cuando tú quemas estas imágenes, estos símbolos, representan algo, representan tu exigencia, representan tu lucha y representan tu fuerza. Y ya, vamos a... Nosotros ya les hablé de lo que se ha pedido y cómo se ha pedido, pero ¿qué nos han respondido? Y esto es como que quiero que lo veamos con estos ojos de conciencia, de empatía. ¿Cuáles han sido sus respuestas ante nuestras exigencias? Vamos a ver este video. No lo vamos a ver todos, todo lo voy a disminuir un poquito. La policía golpeó a manifestantes y disparó al aire para dispersar una protesta feminista contra los feminicidios en Cancún. La tarde de este lunes 9 de noviembre, policías municipales de Benito Juárez, parte del Mando Único Estatal, dispararon al aire y al piso para dispersar la protesta feminista que se realizaba en el Palacio Local de Gobierno, dejando al menos 4 heridos. Humanos, derechos humanos, carnal. Tranquilo, tranquilo. ¡Hey! ¡Go! ¡Go! ¡Yo! Nada más está ahí porque dura 4 minutos y hay un lema, una frasecita que de hecho se las puse aquí, que salió esos días de no se nos va a olvidar que pedíamos justicia y nos respondieron con balas. Parece irónico que todavía en pleno 2021, donde supuestamente los derechos humanos están a la orden del día, siga habiendo este tipo de represión policíaca. La primera manifestación que se reprimió para las mujeres fue la de 1857. Y vean cuántos años han pasado y las respuestas siguen siendo las mismas. E inclusive en otros movimientos sociales, no lo dejo solamente para para el tema feminista, porque no, todavía la represión social sigue siendo un medio de control para dispersar todas las exigencias sociales que la gente tiene para con su Estado. Vengo acompañando, tranquilo. Recuerdan que les mencioné anteriormente de los documentales y mencioné las 3 muertes de Maricela Escobedo. Les voy a leer esto lo dijo ella, ahorita les voy a decir en qué momento y por qué lo dijo. Si me va a venir ese hombre a asesinar, que venga y me asesine aquí enfrente, para vergüenza del gobierno. Tengo amenazas por parte de él, por parte de la familia. Él ya está involucrado en el crimen organizado. ¿Qué está esperando el gobierno? Que venga y termine conmigo, que termine conmigo aquí enfrente, a ver si les da vergüenza. Esto lo dice Maricela Escobedo tras una entrevista que se le hace cuando ella tenía un plantón afuera del Palacio de Gobierno, precisamente, de su estado. ¿Y de quién está hablando? Este hombre de quien habla es del feminicida de su hija. Ella dio todos los medios, dio todas las herramientas para, para encontrarlo. Ella lo buscó, lo encontró en estados diferentes. Ella iba caminando, dando exigencias. Fue una lucha constante y ella hizo todo conforme a derecho. Y justamente es lo que ella habla y por qué se le llama las 3 muertes, porque la primera fue por el feminicida, la segunda es cuando se le absuelve después de haber admitido en un juicio oral que él fue el feminicida, y después cuando a ella la matan. Y, y justamente la mataron así, la mataron enfrente del Palacio de Gobierno y no hicieron nada, no hicieron nada. Me parece prudente, o quizá no, realmente no es prudente, pero necesitan verlo, sí lo necesitan ver.
Este es el video captado por las cámaras de seguridad colocadas en torno al Palacio de Gobierno de Chihuahua, en el que se observa el asesinato de la activista Marisela Escobedo. En la toma de la cámara ubicada en la esquina de Aldama y Universidad, se observa cómo Marisela Escobedo se encuentra sentada platicando con otra persona, frente al Palacio de Gobierno, en la Plaza Hidalgo, lugar en el que la activista llevaba a cabo un plantón iniciado desde el 8 de diciembre. Sobre la acera aparece un hombre que se para en 3 ocasiones. Al mismo tiempo, un automóvil de color blanco se detiene y de este baja un sujeto. El peatón pasa justo a un lado de Marisela y no la pierde de vista hasta que el agresor encañona a la víctima. En ese momento, el acompañante de la activista se levanta y avienta un objeto al agresor. Esta pequeña distracción es aprovechada por Marisela para tratar de escapar. La activista cruza la calle corriendo y cuando está a escasos metros de la entrada del Palacio de Gobierno, el sujeto le dispara en la cabeza. Tras ello, el agresor corre al carro que lo esperaba y huye. Y entonces, ¿cuál fue su respuesta ante el caso de Marisela Escobedo y de su hija? Fue negligencia, fue corrupción y finalmente la muerte. Y vergüenza no tuvo el gobierno, no tuvo la cara. Y no, es que parece, da tanto coraje de verdad que sí, fueron 3 jueces y dices, ¿por qué? O sea, tienes todo y lo dejas libre. Pero creo que eso no es todavía lo que más impotencia causa, sino que todavía quieran darle una verdad a lo que sucedió con Marisela Escobedo, con su hija, y tratando de poner a gente y a supuestos homicidas que quiénes fueron, pero pues aquí realmente se involucra violencia feminicida, violencia de Estado, institucional y estructural. O sea, realmente que es tan importante hablar de feminismo y tomar conciencia de esto, porque una acción que pueda parecer tan chica como lo que es un micromachismo, llega a todo esto, llega al Estado, llega a los vicios de las dependencias, de las instituciones, de quien administra justicia. Otra de las respuestas que han sido para las exigencias que nosotras hemos tenido, su indiferencia, y la indiferencia creo que pesa más, su ya chole con Salgado Macedonio. Sobre este tema, efectivamente, habló nuevamente el presidente López Obrador en la conferencia de prensa de Palacio Nacional. Yo no estoy queriendo quitarle importancia a la denuncia. Siempre hay que preguntarse, ¿y de parte de quién? O sea, ¿por qué todo esto? ¿Qué hay detrás? Independientemente de que se trate de una demanda legítima y de un asunto delicado, de todas maneras, existo porque dudo. Entonces ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole. Ya chole, y aquí nos dijeron ya chole. Miren, con 11 mujeres siendo víctimas de feminicidio en México diario, le prosiguió la candidatura de un violador. ¿Por qué estábamos tan enojadas? Justamente por eso, se están matando 11 mujeres al día y están poniendo de candidato a un violador. Sus respuestas, nuevamente, fue la continuación por la mañana la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Este es un ejemplo de performance, para que también lo vean. Colectiva Nacional, ningún agresor en el poder realizó el performance de un violador en tu camino frente a Palacio Nacional en protesta por la candidatura de Salgado Macedonio y reprobaron lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando comentó que las denuncias contra Salgado Macedonio se debían
a motivos electorales. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. País, escucha, las mujeres no se callan. El rubio ganó y lo decimos en su cara. Y bueno, ese también es un ejemplo de performance y también son nuevamente las situaciones que las mujeres han hecho, las formas, las conductas, las acciones que han hecho las mujeres para exigir sus derechos. Así que yo quizá quiera hacerles como la pregunta de, si esas no son las formas, entonces ¿cuáles son? Porque se han pedido de todas las formas habidas y por haber. Yo creo que nada más falta escribir en el cielo con una aeronave, no nos maten, porque no se me ocurre otra, o con fuegos artificiales, como lo hizo el PRI para los votos, que yo vi un videito así. Es que no sé, de verdad ya no sé cómo podemos manifestarnos sin que seamos tachadas de locas o de ser ridículas o de que se nos burle, porque no es un tema de risa, no es un tema de risa. Mejor fueron unas jovencitas las que se organizaron para hacer un taller en contra de los feminicidios. Y para bien o para mal, este taller no es para saber de todas estas diferencias, sino para protegerte, para saber cuidarte, para saber defenderte. Cuando el taller, quiero pensar, o sea, es que yo no entiendo en qué estado de derecho, en lugar de educar para no violentar, te tienen que educar para defenderte, para protegerte de un ataque de violencia. Este sí quiero que lo veamos como completo. Bueno, no es mucho, pero sí hay que verlo. Yo vivo ya casi en la punta del cerro, entonces en los terrenos baldíos seguido tiraban a muchas chicas, o sea, dejaban los cuerpos tirados ahí. Tuvo una compañera en la secundaria que su tío la violó y pues sí fue algo muy fuerte porque se lo dijo un maestro, le tuvo confianza al maestro y entonces dijo el maestro, me dijo a mí, ayúdenla. Me toquetearon, volteo y ya no estaba ahí porque ya se había movido y pues sí sentí feo, es mi cuerpo y nadie lo puede tocar más que yo. El maestro te enseña a conceptualizar el problema y después empiezas a armar el vestuario de cómo va a ser y qué es lo que significa, porque siempre preguntan ¿y por qué la falda? ¿Por qué la camisa? ¿Por qué los listones? ¿Por qué tu cabello suelto? Entonces cada como instrucción tiene un significado. Me di cuenta de que también corría el riesgo de que me pudiera pasar algo en la calle y pues cuando el profe nos contó que era un feminicidio, que era un performance, fue cuando me di cuenta de que yo podía transmitirle un mensaje a las personas para generar por lo menos el cambio en 2, 3 personas y pues eso era más que suficiente para mí, o sea, es más que suficiente para mí ver que por lo menos tocamos el corazón de poquitas personas, pero esas personas después lo transmiten. He aprendido muchas cosas porque casi no salgo de mi casa por lo mismo de que me dicen no salgas porque te van a asaltar, no salgas a esta hora, que tienes que ir de la escuela a la casa porque si no te va a pasar algo, no creo que te vayas sola, pues entonces he como que pensado bien las cosas y diciendo pues en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Y así como estos pequeños espacios educativos muestran o quieren llevar lo que es ese granito de conciencia o inclusive ese granito de curiosidad, despertar la curiosidad en otras mujeres, en niñas
como lo hablábamos en clases anteriores, creo que es una labor muy pura y aparte muy importante, porque nosotros sabemos, y por lo que hemos visto y lo que les acabo de mostrar, y eso solo es un poco, que el Estado no nos va a dar las soluciones, no nos las va a dar. Si no nos está cuidando, ¿cómo nos va a solucionar algo? Así que yo creo que es un problema que nos concierne a todas, y justamente si no nos dan las herramientas, pues nosotras estamos haciendo las herramientas. Y así es como concluyen las formas de manifestaciones. No sé si